Dios los bendiga, bienvenidos a la prédica de hoy, prédica virtual del 1 de febrero del 2025. Vamos entonces a orar juntos para dar inicio a esta presentación, a esta prédica virtual. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de haber sido escogidos para salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Padre amado, porque tenemos la libertad en esta nación de podernos reunir, Señor, de manera presencial y virtual. Padre amado, tus hijos, Señor, para poder recibir tu palabra. En esta tarde venimos, Señor, con un temor reverente a ti, dándote las gracias por la salvación que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que nos llevas de la mano, Señor, que no nos dejas, que nos instruyes, nos disciplinas, nos exhortas, Señor, y nos llevas cada día, Señor, más cerca a tu presencia, porque sabemos que los tiempos que vivimos, Señor, son tiempos proféticos. En esta tarde venimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, también por la vida, porque tenemos techo, cobija, porque hay sustento, hay salud. Gracias, Padre del cielo, por todo. Y en esta tarde también, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Te pedimos perdón, Señor, por toda maldad, toda palabra, Señor, ociosa que haya salido de nuestra boca, todo pensamiento que no haya sido agradable al Espíritu Santo, Señor, porque la Biblia dice claramente que tú ves, Señor, desde lejos nuestros pensamientos. Pedimos también perdón, Padre del cielo, por todo pecado cometido, como dice la palabra en las cartas de Juan, que el pecado es infracción de la ley. Y si hemos, Señor, infringido la ley, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor Jesús, tú que eres nuestro abogado, que nos laves con tu preciosa sangre. Venimos despojándonos de todo peso y de pecado, Señor, para correr con paciencia la carrera que nos queda por delante. También venimos, Padre del cielo, poniéndote esta prédica, Señor, de tu siervo Jorge Delgado, delante del trono de tu gracia, para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de la boca de tu siervo, Señor. Venimos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote que envíes ángeles a protegernos a cada uno de los que estamos oyendo y viendo esta prédica, Señor, y los que la vayan a ver también en el canal. En el nombre de Jesús ponemos la sangre del Cordero en contra de Satanás y de su reino y quitamos toda interrupción, toda distracción que el enemigo quiera poner en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir hoy, que es un día especial, muy especial en el sentido de que nuestro hermano Jorge Delgado es el que va a predicar en esta tarde, ¿verdad? Desde Minnesota. Y la Biblia dice en Efesios 4, el capítulo 4, que es el Señor el que escoge, así como nos ha escogido a todos para salvación, ¿verdad? Porque eso está en el libro de Efesios, capítulo 1, la predestinación para salvación. El Señor es el que escoge los ministerios que nos da a cada uno de sus siervos, de sus hijos, ¿verdad? Y voy a leer entonces en Efesios 4, del 1 en adelante, dice: la unidad del Espíritu. Yo pues, aquí escribe el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí la palabra dice que es el Señor el que escoge y constituye a las personas que somos parte del cuerpo de Cristo para diferentes ministerios. Y bueno, el día de hoy, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge Delgado, que el Señor le está dando un ministerio en Estados Unidos para poder él predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿verdad? En un área, en una zona y en una nación, ¿verdad? Al igual que la nuestra, donde hay mucha necesidad de predicar la sana doctrina, sabiendo que estamos en los tiempos, ¿verdad? De la apostasía, que es lo que la Biblia dice que tiene que cumplirse antes de la segunda venida de nuestro Señor, que es que la gente iba a tener comezón de oír, pero se iban a amontonar maestros que les iban a predicar de acuerdo a sus propias preferencias. Entonces, hoy el Señor ha establecido que nuestro compañero y hermano en Cristo, Jorge, eh, haga la primera prédica, ¿verdad? De su ministerio que el Señor le está dando para predicar allá en esta nación. Entonces, eh, que Dios lo llene de sabiduría, que le dé poder, unción, ¿verdad? Autoridad en esta tarde para que nos pueda predicar a todos los que estamos ahorita escuchando la prédica. En el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el que nos ministre a todos. Seguidamente vamos a darle entonces la palabra a Jorge para que nos pueda dar la enseñanza del día de hoy. Adelante, Jorge. Bueno, para mí es un honor servirle al Señor y estar delante de ustedes. No los veo cara a cara, pero yo sé que el Espíritu de ustedes está junto conmigo en esta prédica el día de hoy. Un saludo cordial desde Minnesota. Como Fabricio lo dijo, vivo acá en Estados Unidos. Minnesota es un estado que queda al norte del país, para aquellos que no lo conocen. Está muy cerca de Canadá y en este momento está muy frío aquí. Estaba revisando la temperatura y estamos a -2 grados centígrados. Afuera está cayendo nieve y va a caer más nieve ahora en la noche. Pero bueno, eso también es una bendición del Señor, el control del clima y todo eso. Bueno, primeramente ponemos toda esta prédica que vamos a dar el día de hoy en las manos del Señor para que Él sea mi guía y yo solamente sea la voz de Él que transmite un mensaje para todos aquellos que quieran escucharla. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo en los hijos de Dios. Y espero que el mensaje que pasemos el día de hoy, que el Señor lo ha escogido, no lo escogimos nosotros, sea de ayuda para aquellos que están pasando por tantas situaciones de miedo, de ansiedad, de preocupación. Y es un tema que es muy importante de discutirlo. Así que voy a compartir las láminas que he preparado el día de hoy con mucho temor para el Señor. Y aquí está la primera lámina. Esta no es una tarea fácil, la de trabajar para el Señor, sobre todo cuando un pastor como Fabricio se encarga de dar las prédicas con tanta sabiduría. Igualarse a Él es muy difícil, pero todo se puede y todo es posible con el Señor Jesucristo. Él tiene tanta sabiduría y se la pasa a sus siervos. Para mí es un honor que el Señor me haya invitado acá
y le agradezco a Fabricio y a la fundadora del ministerio en el nombre del Señor, que es la señora Jamie Blanco. Que Dios los bendiga y espero nuevamente que esto sea del agrado del Señor y del ministerio y de las ovejas que participan de él. La primera lámina que tenemos enfrente de nosotros es las direcciones para ponernos a las órdenes con el ministerio Va Padre como las águilas. En la pantalla a mi derecha ustedes pueden ver el correo electrónico. Tenemos un canal de YouTube donde pueden ustedes acceder a las prácticas, perdón, a las prédicas, perdón, en vivo, y también las que se van a grabar como esta prédica virtual. Tienen acceso ahí en el canal YouTube que se llama Ministerio o Padre como las Águilas, el teléfono de WhatsApp o la línea de WhatsApp que es el 506-8832-4053. Es una línea muy importante porque Fabricio y doña Jamie siempre lo mencionan. Este ministerio está creado para ministrar sin fines de lucro, para ayudar y trabajar para el Señor y llevar las buenas noticias a aquella gente que lo necesita. Así que le insto que los llame, y va a ver la diferencia en este ministerio y la gracia del Señor cayendo sobre usted. El ministerio tiene redes sociales en Instagram, lo puede encontrar como Ministerio Abba Padre como las Águilas y en Facebook como Ministerio Abba Padre como las Águilas. Con eso empezamos con la primera lámina. Eh, Perfecto. ¿Pueden ver la primera lámina? Sí, señor, correcto. Perfecto, gracias, Fabricio. La prédica que el Señor ha escogido, el tema de este día, es el miedo en los hijos de Dios. Y antes de empezar con la prédica sobre el miedo en los hijos de Dios, primeramente quiero contarles, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es Jorge Delgado? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué el Ministerio ABA? Y la historia la comenzó el Señor Jesucristo cuando yo viajé a Costa Rica a estudiar en Costa Rica agricultura, hace más de 20 años. Y hace más de 20 años conocí a Fabricio Herrera. Conocí a Fabricio Herrera y el plan en ese momento era solamente mi compañero de estudio. Convivimos 4 años con él en la universidad en Costa Rica, en Pocora. Eh, Y él era solamente un conocido para mí, Fabricio. Éramos amigos, pero no éramos amigos y hermanos como lo que somos ahora. Y ninguno de los dos sabíamos el plan que tenía Jesucristo en nuestro camino. El plan que tenía Jesucristo en el camino era primero salvar a Fabricio para que Fabricio me presente a Jesucristo en el momento en el que yo tuve más miedo en mi vida. Hay diferentes clases de miedo. Pero el miedo a perder a mi familia, el miedo a perder a mi hijo, el miedo a perder a mi esposa, el miedo tal vez a perder mi trabajo, me llevó a llamar al pastor Fabricio Herrera. Fabricio llevaba predicándonos a mí y a un grupo de personas, compañeros de la universidad, por más de 7 años. Solo quiero que vean la paciencia del siervo del Señor. Por más de 7 años siempre nos mandaba mensajes en WhatsApp, siempre estaba activo, siempre estaba preguntando por nosotros. Nunca, nunca bajó sus manos para poder evangelizarnos. Y el día en que yo caí en lo más profundo de los huecos, en el más profundo lodazal, cuando mis adicciones quedaron a la luz y por mis adicciones casi pierdo mi familia, yo supe a quién llamar y llamé al pastor Fabricio Herrera. Y él fue el que me puso en el camino del Señor y ese fue el plan del Señor. Inmediatamente después que conocí al Señor, mi vida cambió, y sigue cambiando porque Él me sigue limpiando como lo sigue limpiando a ustedes de todas las cosas que traemos de nuestra vida pasada. Y también tuve la bendición de conocer a la fundadora de este ministerio, que es la señora Jamie Blanco, con la cual tenemos una amistad muy hermosa. Es una persona a quien respeto mucho y quiero mucho.
Y estoy tan agradecido por este ministerio y espero nuevamente que este mensaje que el Señor ha puesto sea de beneficio para ustedes, ya que yo también tuve miedo y todavía en algunas ocasiones tengo miedo. Y por eso es que el Señor me ha puesto a mí a hablar sobre este tema. Y el tema, como ustedes lo ven en pantalla, es el miedo. Pero aquí hay una diferencia interesante. No vamos a hablar del miedo de otras personas que no han conocido al Señor. Como ustedes pueden ver en en el subtítulo, vamos a hablar del miedo en los hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Este es un miedo distinto, un miedo que tiene control, un miedo que puede desaparecer, un miedo que no nos pertenece. Para los hijos de Dios, esa es la promesa. Si usted que está viendo este canal aún no pertenece a la familia del reino de los cielos, del reino del Señor, de Jehová, le quiero hacer una invitación cordial para que usted nos llame y usted se arrepienta y usted encuentre claridad en su camino y tenga la esperanza que tenemos los hijos de Dios, arrepintiéndose y aceptándolo a Él como Salvador. Ahora bien, para los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, y hemos aceptado que vivimos en pecado y que nos arrepentimos y entendemos que Él es nuestro Salvador y que creemos y lo seguimos a Él, la esperanza es distinta. Y tal vez alguien se pregunte cuál es la diferencia entre un hijo de Dios, que ya lo acabo de mencionar, y alguien que no es un hijo de Dios. Y quiero hacer una prueba con usted en este momento. Como hijo de Dios, quiero que en este momento, y quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojos por unos segundos y al cerrar sus ojos, usted piense en la situación que le da más miedo. Cualquier situación personal, cualquier situación familiar, cualquier situación de trabajo, todo lo que esté pasando en este momento. Pero quiero que al cerrar los ojos vea los pies del Señor, de Jesucristo. Y luego de ver los pies del Señor, quiero que alce su cara y vea el reflejo tan grande y poderoso de la luz que sale del rostro del Señor. No quiero que se imagine ninguna imagen, por favor, pero quiero que se imagine ese rostro brillando, ese rostro lleno de luz, poniendo todo ese miedo a los pies del Señor. Esa es la gran diferencia con no ser un hijo de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo y que no conoce a Dios y a Jesucristo en su vida, tiene esos miedos, pero no tiene a quién dejárselos, no tiene quien los cargue. Hay ansiedad, hay miedo, hay pánico y hay preocupación sin tener una salida. Usted y yo, al ser hijos de Dios y pertenecer a ese reino, tenemos esa gran diferencia que podemos poner nuestras cargas, preocupaciones, ansiedad y miedo a los pies del Señor. Esa es la gran diferencia con el miedo en los hijos de Dios. Ahora bien, veamos de dónde nace el miedo. ¿Qué es el miedo? Y lo que yo encontré fue una definición en Internet muy sencilla sobre lo que la ciencia trata de poner en un concepto al miedo. En el concepto que encontré en el Internet dice que el miedo es una emoción. Eso tiene que ser muy resaltado, la parte de emoción. No es una enfermedad, es una emoción desagradable, lamentablemente, sí lo es. Lo hemos sentido varios de nosotros y no es una sensación agradable. Pero lo interesante de esta definición es que dice que esa sensación, esa emoción, es provocada por la percepción, es solamente una percepción de un peligro. Y los peligros pueden ser reales, sí, los hay. Vivimos en un mundo caído donde hay peligros reales. Pero aparte de peligros reales, esta es la definición que nos tiene que llamar la atención. Dice que algunos peligros son supuestos, son falsos, son imaginarios. Nos imaginamos siempre qué es lo que nos va a pasar al siguiente día o mañana o pasado, cuando en realidad no tenemos control de nada de lo que nos pueda pasar el día de mañana
o un segundo después, o un minuto, o 20 minutos después de lo que estemos haciendo. No tenemos control de eso. ¿Por qué nos preocupamos de algo que no tenemos control? En algunas ocasiones, el miedo es necesario para poder, obviamente, salir o huir de un problema o un peligro eminente, y esa es una razón tal vez más beneficiosa de tener esa emoción. Pero pensar en un futuro o pensar en un pasado que ya pasó no tiene ningún valor en la vida de los hijos de Dios. Y al final de esta presentación, quiero mostrarles un cuadro que nos regaló el Señor Jesucristo, Abba Padre, desde el cielo. Es un cuadro que deberíamos tenerlo presente siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra alma, en nuestras casas, y recordándolo siempre, donde nos da la clave para poder disfrutar de esa presencia del Señor. No es una tarea fácil, no estoy diciendo que sea fácil. Es una tarea que tiene sus desafíos, pero no es imposible. Ahora bien, esa es la definición del miedo. Ahora, pasemos a ver dónde se origina, porque todo tiene su origen. Y el origen de el miedo está escrito en Génesis, en la palabra del Señor. En Génesis es la primera vez que aparece la palabra miedo. En Génesis 3:10, cuando Adán le contestó al Señor, y dice aquí, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Esa es la primera vez que aparece la palabra miedo. Porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Por qué se escondió? ¿Qué fue lo que hizo? Sentía miedo, sentía pavor de algún problema que ellos habían cometido. Y si ustedes obviamente han leído las escrituras, saben que el miedo entonces en este versículo es ocasionado o es originario de una mentira. ¿Quién es el que miente? Satanás, el rey de la mentira, el padre de la mentira, el padre del miedo. Todo comenzó cuando en Génesis la serpiente, representada en este caso siendo Satanás, dice que era la más astuta de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Está en Génesis 3:1. Mire qué interesante. Esta es la primera clave que vamos a darle a usted para que sienta más poder y autoridad sobre lo que está pasando. Dice, Jehová Dios había hecho, Él hizo esa criatura. Él no es un creador, Él fue creado. Eso quiere decir que Él no puede crear cosas, pero puede mentir y crear ilusiones como el miedo. Pero mire qué interesante lo que pasa aquí, y esto el pastor Fabricio lo habla muchas veces en muchas de las prédicas. Le dijo a la mujer, le hace una pregunta, empieza a dudar, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y se refería al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían ese árbol, de ese árbol, obviamente iban a morir. Esa mentira, esa duda generó que Eva caiga en esta trampa. Y ese no era el plan del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese miedo fue generado después que ellos cayeron en esa tentación, en desobediencia, al no seguir las reglas y las regulaciones que el Señor había puesto para protección de ellos y de la humanidad. Al desobedecer, se crea un mundo caído. Y parte de un mundo caído es el miedo. Eso quiere decir que el miedo es generado de una mentira y por lo tanto el miedo es una mentira. ¿Cómo sabemos esto? Dirijámonos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde
el Señor, donde el apóstol Pablo indica claramente que el Señor no nos ha dado ese espíritu de miedo o de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De Dios no viene el miedo. Es una ilusión, es un sentimiento desorganizado, descontrolado, provocado por el rey de las mentiras, que no puede crear nada. Ahora, esto es interesante. Tal vez usted me diga, bueno, el miedo sí es real y se siente, sí, se siente y vamos a verlo más adelante. Pero hay una cosa interesante sobre el miedo. Cuando yo estuve averiguando las hormonas que trabajan cuando hay una liberación de miedo, fue interesante descubrir que el miedo, el sentimiento del miedo, provoca la liberación de la hormona adrenalina. No es al revés. No, la hormona adrenalina no provoca miedo. El miedo provoca la liberación de esas hormonas que nos hacen sudar, que nos hacen sentir angustia, que nos hacen sentir pánico, sudor de los pies, sudor de las manos, temblor, etcétera, etcétera. Esto quiere decir nuevamente y comprueba otra vez que el miedo es una ilusión y no es creado por el Señor, pero es parte de un mundo caído provocado por una mentira. Más bien nosotros tenemos poder y dominio propio sobre eso. Sí, en muchas ocasiones no es fácil porque esos sentimientos a veces agobian, nos atoran, nos ahogan, pero tenemos que pensar en que eso no viene del Señor y eso ya es una victoria para los hijos de Dios. Ahora, hay miedo y hay temor y son dos cosas muy distintas. El miedo viene de una mentira, pero el temor al Señor es otra situación muy distinta con la cual los hijos de Dios tenemos que entenderlo claramente. El temor al Señor, si ustedes buscan en Proverbios 1:7, viene de la palabra en griego que significa yare, que es un temor donde se presenta como, perdón, yira, es la palabra en el original en el griego, yira. Es una palabra que representa respeto, reverencia y miedo a la autoridad suprema. Esto es algo muy distinto. Y miremos Proverbios 1:7, que dice que el temor del Señor, yira, es el principio de la sabiduría. Más bien, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, hay que tener ese temor, esa reverencia por ese poder, por esa presencia del Señor, por ese misterio del Señor, para que nosotros podamos tener sabiduría. Miren qué interesante. En este caso, del temor al Señor genera sabiduría. Mas en el caso del miedo, no genera nada. Falta de esperanza, falta de guía, falta de cualquier tipo de control. Miren la diferencia tan increíble. Ahora, ¿por qué es importante tener este temor sano al Señor, este temor de reverencia? En algunos casos, o en muchos casos, conociendo nuestra ah, humanidad, es importante reconocer que a veces el temor al Señor es sumamente necesario. ¿Para qué? Para poder tener confianza en Él, para poder incrementar nuestra confianza en Él. Mire qué interesante, quiero que se imagine en esta fotografía cuando usted aprendió a, a manejar bicicleta. En el caso de mi hijo, que tiene 11 años, él aprendió a manejar bicicleta bien tarde. Muchos de nosotros aprendimos a través con nuestro papá. El símbolo de esto es importante porque normalmente el padre es el que le enseña al hijo o la hija a la primera vez a montar bicicleta. Esa es la imagen del padre. Pero mire qué interesante.
Si usted mira la mano de este niño, está obviamente, tiene miedo, ¿verdad? Tiene temor de soltar, que el padre lo suelte. Pero el padre está en completo control de todo lo que va a pasar en este momento. Él sabe que después de haber practicado, tiene que dejar a este niño solo, a su hijo solo. Y es posible que este niño vaya a caerse. Y el papá va a acudir al rescate, a verlo a él, a levantarlo del piso. Pero va a permitir que él se caiga. ¿Para qué? Para que pueda aprender a ser más fuerte, a confiar en sus habilidades, a confiar en lo que ha aprendido, en este caso del Señor, a aprender a guiar su ministerio. Esa es la bicicleta y representando al Padre junto a nosotros. Veamos lo que dice el Padre en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿A quién se refiere a ellos? A los enemigos, a los que están tendiendo estas trampas, estas mentiras, estos lazos de mentiras. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Mire la promesa, no te dejará ni te desamparará. Muchas veces estamos o pensamos que como hijos de Dios estamos solos y estamos aislados, pero en realidad la promesa es que Jehová, nuestro Dios, siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, a pesar de que veamos en esta bicicleta que vienen carros en contra de la vía y hay una velocidad de otros carros, y hay camiones y hay tantos problemas en el mundo y peligros en el mundo. Es parte de vivir aquí. Tenemos que montar en esa bicicleta y tenemos que confiar en nuestro Padre, que Él va a estar siempre a nuestro lado, a pesar de que nos caigamos. Ese es el mensaje que tenemos que entender y para aprender a confiar en el Señor. El temor es necesario en muchas ocasiones. En otras ocasiones, vamos a ver más adelante, que este miedo viene a consecuencia tal vez de pruebas. Pruebas que el mismo Señor nos pone para poder aumentar nuestra fe. En un momento, vimos hace un momento que puede ser algo para confiar en Él, pero ahora vemos que puede ser también una prueba. Y imagínense este barco, y este barco, esta canoita pequeña, es su ministerio, su familia, su vida, las cosas que tiene que hacer, su trabajo. Y miren la tormenta que viene encima de ese bote. Ese bote tiene que salir a pescar, tiene que salir a trabajar. Y cuando sale a trabajar, tiene que tomar ese riesgo en este mar, en este mundo que está lleno de olas, que está lleno de asfixia, que está lleno de problemas, que está lleno de caos. Tiene que salir. Miren esta prueba que es interesante, que la vamos a encontrar en Mateo 8, del 23 al 26, donde Jesucristo pone a prueba a sus discípulos, pone a prueba su fe. Después de que ellos han visto tantos milagros y tantas señales y tanta enseñanza en Jesucristo, los va a poner a prueba. Leamos en Mateo 8, del 23 al 26, qué es lo que nos dice la palabra acerca de esta gran prueba. Dice, y entrando él en la barca, ahí está la barquita, sus discípulos, mire qué interesante, los discípulos van a ser probados. ¿Por qué? Porque los discípulos, si quieren seguir a Jesucristo, tienen que entrar en esa prueba de fe para fortalecer esa fe. Y he aquí que se levantó en el mar, en este mundo, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mire, esa tempestad representa toda esa ansiedad, todo ese miedo, todo ese problema, todas esas preocupaciones que tenemos en la vida. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Esa es la promesa de Él.
Y no estoy diciendo que esto sea fácil, porque me imagino que los discípulos que estuvieron en esa barca al ver tanta tempestad tuvieron miedo, habían que tener miedo. Pero Jesucristo estaba ahí en la barca, estaba con ellos. Y nos olvidamos nosotros que en este proceso, en este viaje, en esta barca, Él está ahí. ¿Por qué nos olvidamos de Él? Cuando Él está, y ustedes lo vieron y lo acabo de ver en la lámina anterior, que esa es su promesa, que jamás nos va a dejar. Pero el enemigo se aprovecha de estas cosas y nos comienza a hablar cosas en la cabeza y dice, mira, no está contigo, te va a dejar, no, no vales la pena, hiciste esto, hiciste el otro. Cuando Él está ahí, a pesar de que haya vientos, a pesar de que la marea esté alta, a pesar de que haya tormenta, Él está ahí y tenemos que recordarlo. Es una prueba para aumentar fe a los discípulos, a quienes siguen al Señor Jesucristo. Es parte de seguir a Jesucristo, es parte de generar confianza para ver si creemos en sus promesas, si somos dignos de confianza del Rey. ¿Por qué teméis? Aquí estoy. No temamos. Él está con nosotros. En otras circunstancias, tal vez no sea una prueba, pero puede ser una advertencia. El Señor utiliza nuestra debilidad en muchos de los casos para poder ayudarnos a que no caigamos en un destino que no tiene una salida. Por eso puse este letrero aquí de advertencia. No es que Él nos quiera asustar, pero tiene que utilizar a veces esa debilidad para poder generar advertencia en ese miedo que se ha creado en un mundo caído. Alguna gente me dice, no, me haces tener miedo cuando me dices eso. No, no es miedo. Es una advertencia porque el Señor Jesucristo nos ama y Él no quiere que nos perdamos. Mire esta advertencia que genera miedo. Genera miedo. Es interesante. Veamos lo que dice Mateo 25:30. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cualquier persona que lee este versículo, es un versículo que genera miedo. La forma como lo utiliza Jesucristo en este momento, en este versículo, en esta parte de la palabra, es para generar una advertencia, para que nos salvemos y no lleguemos a donde Él no quiere. ¿Por qué? Esto es lo que mucha gente no entiende y lo podemos encontrar en Primera Timoteo 2:4. Él, el Señor, Dios, quien quiere que todos los hombres, todos, dice todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que Jesucristo utiliza este tipo de advertencia, utilizando nuestra debilidad en ese miedo. No es algo para ocasionar pánico, pero es algo para ocasionar advertencia y salvación en su infinito amor. Ahora bien, este conocimiento a la verdad es solamente para aquellos que quieren elegir esta advertencia. Tantas veces damos estas advertencias a mucha gente. Las verdades obviamente a nadie les gusta escuchar, pero la gente prefiere vivir en una mentira y vivir sin estas advertencias y pasar en problemas y peligros en esta vida. Entonces también puede ser que sea una advertencia. Aparte de advertencia, aparte de crear esa fe, esa fortaleza en nosotros, puede ser también, y escuchen que a veces estoy diciendo puede ser, porque no lo sé, solamente Dios lo sabe y vamos a verlo más adelante. Puede ser que sea un ataque del enemigo. Ahora, esto es interesante. Los hijos de Dios estamos muy expuestos a esos ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque si nosotros en realidad creemos y llevamos la palabra y llevamos la luz a este mundo, el enemigo no le va a gustar que hagamos ese proceso de llevar esa luz y las buenas nuevas de advertencia a las personas que están a nuestro alrededor y a quien Jesucristo nos ha llevado a ponernos en el camino de ellos. Por lo tanto, lo que va a hacer el enemigo
es generar miedo, pánico, para que nosotros nos retrocedamos en este camino. Pero más adelante vamos a ver que esa no es el plan del Señor y ese no debería ser nuestro plan en retroceder por más que hayan ataques. El enemigo usa el miedo para asustarnos, para meter cobardía, para que podamos retroceder y no servirle al reino del Señor. Esos ataques, en muchos de los casos, se sienten reales, no se sienten bien, son desagradables. Yo los he sentido en mi propio cuerpo. Hace más de un año, o casi cerca de un año atrás, eh, pasé por pruebas y por ataques muy grandes. Durante varios meses sufría ataques de pánico, ataques de miedo, pero jamás sentí esa ausencia del Señor. Recuerdo que durante mi trabajo, yo en mi trabajo lo que hago es que viajo mucho. Este es un país muy grande y uno tiene que subirse en un avión y viajar. Algunas veces viajo a otros países. Recuerdo muy claramente que tuve que viajar a Canadá por trabajo. Y recuerdo que cuando salí del hotel para ir al aeropuerto y regresar obviamente hacia Minnesota, me invadió un miedo tan grande que nunca había sentido en mi vida. Y sentía yo que no podía respirar, que no podía moverme. Pero sin embargo, sí podía respirar y sí podía moverme. Y tenía que pasar a revisar mis maletas, a entregar mis maletas en inmigración, a entregar mis maletas por seguridad y pasar por una larga línea de seguridad y de inmigración mientras tenía todos estos síntomas de ataques dentro de mí. Pero mi cuerpo funcionaba completamente. Me presenté, di mis maletas, sudaba demasiado, pasé por migración y llegué a la sala de espera y caí rendido. Son cosas que se sienten de verdad, mas el Señor estaba presente conmigo porque pude pasar por todo eso y regresar a mi casa. Y, y recuerdo muy claro, y le estoy muy agradecido al Ministerio Va Padre, que ellos comenzaron a ayunar por mí y comenzaron a orar por mí como siempre, todos los días, para que yo sea liberado de esos ataques. Pero hay algo importante que me llama la atención aquí. Los ataques, y lo vamos a ver más adelante, están siempre controlados y bajo la supervisión del Creador. El enemigo no se puede pasar de la raya con los ataques ante un hijo del Señor, porque el Señor está en control. Para él no hay nada que se esconda. Satanás tiene que pasar por su autoridad para poder hacer algo así. Y usted me preguntará, bueno, ¿por qué el Señor permite esto? Y la respuesta la acabamos de ver, para fortalecernos, para crecer en esa fe, para poder tener y establecer desafíos que no ocasionen este miedo más adelante y poder ayudar a otras personas que pasan por lo mismo. Y lo vamos a ver más en otras láminas más adelante. Pero miren qué interesante. Y le pedía yo permiso al pastor Fabricio antes de reunirnos para hablar un poquito sobre estas cosas que se sienten de verdad, porque no queremos minimizar a nadie y queremos ser misericordiosos cuando alguien siente este tipo de cosas. En el Salmos 18, 4, 6, David nos cuenta qué es lo que sentía él cuando pasaba a él por estos ataques de miedo, de ansiedad, de pánico. Dice él que sentían que eran como ligaduras, como ataduras, como lazos que lo apretaban. Leámoslo. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Miren qué interesante. Habla de ligaduras, habla de perversidad, habla de temor, habla de que lo rodearon, habla de esos lazos que lo tendieron a él. Cuando me refería al pastor Fabricio, él tuvo un ataque hace un par de días y tuvo estos, me imagino yo, que tuvo estos
estos mismos síntomas en el pecho y en su cabeza y en su corazón, a tal punto de que la presión incluso se le bajó y tuvo que ir al hospital, a la sala de emergencias. Pero mire qué interesante. Cuando el pastor Fabricio llegó a la sala de emergencias, el Señor le dijo, no tienes nada. Lo mismo que me pasó a mí en el viaje a Canadá, no tenía nada. Era solamente esas ligaduras, esa sensación, esos torrentes que nos pasan alrededor, que nos atemorizan sin sentido, un miedo a la nada. ¿De dónde viene eso? Del enemigo. Y aquí está la respuesta en Job 15, capítulo 15, ¿de dónde viene ese miedo? Miren y leamos Job 15, 20, 21, 22 y el 24. Esto es lo que siente el enemigo en este momento al no gozar de esa luz, al no gozar de la presencia del Señor, al ser echado de la presencia del Señor, ya no goza de la paz que nosotros gozamos. Y por lo tanto, Él quiere robarse esa paz. Mire qué interesante en Job 15. Dice del impío, de Satanás, del demonio, del rey de la mentira. Todos sus días, escúcheme bien, todos los días de él. El impío, refiriéndose a él, es atormentado de dolor, no tiene descanso, no tiene paz. Mire lo que escucha él. Estruendos espantosos hay en sus oídos todos los días. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está él para la espada. Sabe su fin, tiene miedo. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Mire, tiene tribulación y angustia todos los días. Y cuando ve que un hijo de Jesucristo, un hijo del Señor, tiene esa paz, una paz que solamente el Señor nos puede dar, Él se pone atrás de nosotros y nos da esos abrazos no deseados, que son como esos lazos que explicaba David, y sentimos ese miedo. Y esos son los ataques del enemigo. Ahora, ¿para qué le quiero decir esto? Para que usted nunca diga, es mi ansiedad, es mi miedo, es mi depresión, es mi temor, es mi pánico. No es suyo. El Señor no se lo dio y tenemos que convencernos de eso. Él no nos dio el espíritu de cobardía, sino de poder. O lo hablamos al principio, el espíritu de miedo viene de Satanás, es una invención, es una mentira y viene de él. Eso da esperanza, porque cuando uno tiene estos ataques de miedo y pánico, siempre se pregunta uno y entra en duda, wow, ¿qué es mi corazón? ¿Es mi estómago? ¿Es mi hígado? ¿Voy a fallecer? ¿Me va a pasar algo malo? Y vamos a verlo más adelante, que ese no es el plan del Señor. Son cosas que provienen externas de Él. Siéntase en una forma que diga, esto no viene de mí, esto viene del enemigo y yo tengo poder sobre eso. Cuando yo tenía estos ataques de pánico, a través del Señor, la doña Jamie me dijo, nunca digas que este es tu miedo o mi ansiedad porque esto no viene de ti. Y esa es la lección más importante que yo he podido ganar, porque ahora cuando tengo miedo sé de dónde viene y tengo el poder de decirle que se vaya, que se largue en el nombre de Jesucristo, que no es mío, no es de mí, no me pertenece y me ayuda muchísimo. Esta es una clave de los hijos de Dios. Ahora, esas son algunas de las respuestas que podemos nosotros humanamente dar. La realidad también es importante entenderla. Es muy importante que entendamos esta realidad. La realidad es que esas cosas que vivían dentro de nosotros, controlando ese miedo, controlando ese temor, ya no viven dentro de nosotros, están fuera en este mundo, fuera de nosotros. Miren qué interesante este versículo que aparece en el mismo libro de Job, capítulo 15, versículo 28, refiriéndose al enemigo, al causante de esas mentiras, al causante de ese miedo. Dice, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Ese no es usted.
ese no soy yo. Esas casas son personas que no tienen el Espíritu Santo, que no conocen el Señor, que no siguen a Jesucristo, que no tienen autoridad, que no tienen poder, que no han conocido, que no han la palabra del Señor y que no han nacido de nuevo. Nunca piense que algo está dentro de usted. Esto está fuera de usted. Y si está fuera de usted, usted tiene control sobre esta situación. Por eso ponía esta fotografía aquí. Mire esta persona enmascarada de negro, con una máscara para respirar, porque el enemigo no puede respirar bien. Está dentro de esta casa, mire, destruida, desolada. Ese no es usted. La casa suya es una casa limpia. Ojo, tiene que mantenerla siempre limpia y tiene que mantenerse en ese camino del Señor. No regresemos a esa realidad anterior, sino a nuestra nueva realidad. Mire qué interesante lo del miedo, para que usted entienda que no es de nosotros. Le contaba yo que yo viajo mucho y me quedo lastimosamente en hoteles cada semana cuando trabajo, 2 o 3 noches en promedio a la semana. Y los hoteles, lamentablemente, en este país y en muchos países, son casas desoladas, inhabitadas, donde habitan cosas que aborrece el Señor. Y cuando esta semana que estuve en Carolina del Norte, dormí muy bien, estaba durmiendo tranquilo, sin preocupación, sin ningún problema. Y de repente cuando empecé a sentir sueño y empecé a cerrar mis ojos, sentí un miedo de la nada, absolutamente proveniente de nada, sin significado, sin ninguna proveniencia de este tipo de miedo. Yo decía, ¿por qué siento este miedo? Y cuando cerré los ojos y caí en el sueño, pude ver a un demonio. El Señor permitió que vea a este demonio. Los demonios son muy feos, no tienen forma, tienen deformidad, no tienen luz. Pero lo que me llamó la atención es sentir ese miedo. ¿Por qué yo sentí ese miedo antes de verlo? Y la respuesta es porque Él tiene miedo. Él acarrea ese miedo. El miedo no es nuestro, el miedo es de Él y de ellos, sobre los hijos de Dios y sobre la presencia del Señor y sobre quienes estamos a los pies del Señor. Ese miedo que sentí, ese miedo que olí, ese miedo provenía de Él, no de mí. Recuerde ese mensaje. No es suyo. No diga que es suyo. Ahora bien, hablamos sobre las cosas y tratando de explicar por qué a veces pasan estos miedos, esos ataques. Hablamos que en algunas ocasiones son ataques, en algunas ocasiones son pruebas, en algunas ocasiones nos fortalece, pero en muchas ocasiones no tenemos la respuesta. Por eso me refería en las láminas anteriores, cuando yo decía que puede ser, porque no lo sabemos. Solo el Señor sabe y Él está en completo control de por qué pasan esas cosas. Mire el caso de Job y lo encontramos, es algo increíble. Tal vez algunas personas puedan, tal vez no entender ese libro y decir, ¿por qué le pasó eso a Job cuando era un individuo que tenía temor al Señor, que cumplía los mandamientos? Era un hombre perfecto, dice las Escrituras, y recto, perfecto, finalizado, completo. Mire en Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero si usted lee el libro de Job, mire lo que le pasó a Job. Fue atacado por el enemigo. Y no fue un ataque sencillo, fue un ataque de grandes consecuencias, de gran sufrimiento, de gran terror, de gran miedo. Él sintió miedo. Él sintió en algún momento que ni siquiera quiso haber nacido aquí por lo que estaba pasando, por las enfermedades, por la pérdida de sus propiedades, de su familia, siendo un hombre perfecto, siendo un hombre recto. ¿Por qué le pasó eso a Job? Pero lo que quiero que
lo que quiero que usted piense es que algunas veces no tenemos la respuesta a lo que nos está pasando, pero quiero que sepa, y esta prédica es para mí también, quiero que sepa y quiero que todos sepamos que Dios siempre está en control. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque fue Satanás el que se presentó ante Dios y Dios fue el que hizo que pasara todo esto para probarle al enemigo que Él está en control y que una persona que cree en el Señor tiene sus galardones al final. Aquí el derrotado fue el enemigo, no fue Job, fue el enemigo. Ese es, en alguno de los casos, no tenemos respuestas. Y lo único que tenemos o podemos hacer en esos casos, cuando no hay respuesta, como en el caso de Job, que incluso preguntaba y se preguntaba por qué pasaba todo esto, a pesar de que el enemigo incitó y el Señor aprobó que esto pasara, lo único que podemos hacer en estos casos, cuando mis amigos en Cristo, cuando mis pastores, cuando no hay solución y cuando todavía no ha llegado el tiempo de que yo vea esa luz y esa esperanza, porque la va a ver y va a llegar, lo único que podemos hacernos es rendirnos, rindámonos, rindámonos ante el trono de gracia. Pase lo que pase, póngalo a los pies de Él, póngalo en sus manos. Yo no tengo control de lo que me está pasando, de mis pérdidas, de esta pena, de este miedo. La ansiedad que tuve durante esos tiempos, en el año pasado, duró alrededor de 3 o 4 meses. Y quería que se vaya rápido. Y yo sabía que el Señor lo podía hacer, pero no se iba rápido. Pero estaba esperando en Él. Y se fue, desapareció. Ha regresado algunas veces, tal vez con menos poder, sí, pero porque sigo creciendo en esa fe y el Señor me sigue probando. Pero lo que tenemos que hacer es rendirnos y dejar que Él se encargue de todo, porque Él es el creador, Él es el que tiene control, poder y autoridad sobre todo lo que pasa. Rindámonos ante la autoridad y el que tiene el control y el que crea todo en este universo. Mire aquí, en Proverbios 3, 5 al 8, lo que dice. Cuando ya no hay esas respuestas, cuando no podemos ya saber lo que está pasando, normalmente llegamos a tomar decisiones o a pensar en nuestra propia opinión cuando ni siquiera nuestra propia opinión en un momento dado funciona. Lo que dice aquí el Señor es que nos fiemos de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, aquí está, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Mire, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nuestra propia opinión a veces no tenemos respuestas. Les preguntamos a la gente y la gente va a decir, oh, es que has pecado, oh, es que está siendo atacado. Y puede ser que estén en la razón, pero al final solamente Dios sabe. Y si Él quiere, lo va a revelar. A Job no se lo reveló. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Job, perdón, el Señor a Job al último? Le dijo, yo soy el creador, yo estoy en control. Y lo podemos encontrar en Job 38, del 1 al 21. Él está en poder, Él puede hacer todo y Él tiene el control. Y vamos a verlo más adelante, qué increíble cómo Él está en control de todo. Él es el creador. La otra cosa que puede pasar a través de estas pruebas y a través de este miedo, a través de estas circunstancias, es que lo que va a generar en nosotros y va a crecer en nosotros es esa confianza al Señor. Él permite que estas cosas pasen. Mire lo que le pasó a Fabricio, lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a muchas personas. ¿Para qué? Para que confiemos en Él, para que pongamos nuestra confianza en Él. La confianza es contraria a la duda.
La confianza en el Señor va a desaparecer esas dudas que el mismo enemigo quiere ponernos en nuestra cabeza. Yo tengo que creer que Él está en control de todo. Tengo que dejar, tengo que morir a mí, tengo que permitir que Él entre y tome el control de todo. Volviendo a un poquito a el trabajo mío y contando un poco las historias en lo que hago. En mi trabajo, como lo expliqué anteriormente, tengo que viajar mucho y a veces 50 o 60% parte de ese tiempo tengo que volar en aviones. Alguna vez, con mucho respeto, escuchaba hablar al pastor Pablo de que él se subió a un avión a una vacación, ¿verdad? Y tenía miedo de que el avión se caiga. Y yo también tenía miedo antes de volar, antes de empezar ese trabajo. La primera vez que me monté en un avión aquí en Estados Unidos, no podía ni siquiera dormir el día anterior, tenía tanto miedo. Pero mire qué interesante. El Señor me mostró en un sueño aeropuertos y aviones cruzando por todo lado. Yo no sabía que eso es lo que yo iba a hacer, a volar siempre por trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única forma de que nosotros podamos perder ese miedo y generar esa confianza es que el Señor nos va a exponer, nos va a poner en ese camino de desafíos para poder generar en nosotros confianza y fe. Cada vez que ahora tomo un vuelo en un avión, me siento mucho más cómodo, es mucho más tranquilo. Sí, hay turbulencias en algunas ocasiones, hay rayos a veces he visto, pero yo sé que el piloto está en control y nuestro piloto debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene que tener el control y tiene el control de todo esto. Él es el que tiene que estar en el control de nuestra nave, de nuestro ministerio, de nuestras vidas. Mire lo que dice Isaías capítulo 54 del 15 al 17, para que usted vea que Él está en control incluso de estos ataques cuando se generan con el enemigo. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante mí. Mire, dice, no viene de mi parte. En el 16 dice, mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. Él lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está en control del enemigo. Él le dice cuándo y cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Y Él controla todo lo que pase. Mire, estas son buenas noticias. Si el enemigo no estuviera bajo el control del Señor, los estragos serían bárbaros en nuestra vida. Pero el Señor sabe hasta dónde Él llega, porque Él está en control. Y finalmente Isaías 54:17, uno de los versículos que me encantan, dice, no prevalecerá ninguna, escuche, ninguna arma que se forje contra ti. Toda, 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 toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede. Ojo, afirma el Señor, lo está afirmando, no está dudando, no está dándonos una libertad de pensar si lo va a hacer o no, lo afirma. Estamos en control y podemos refutar esos pensamientos que vienen, esas lenguas ajenas, esas lenguas extrañas que vienen y nos dicen que tenemos esos síntomas y que nos va a pasar algo. No podemos refutarlas porque Él está en control y nosotros tenemos esa autoridad sobre esos pensamientos. Haga esos pensamientos cautivos al Señor y sométalos a la disciplina del Señor Jesucristo. En Jeremías 29:11 volvemos a hablar de lo mismo. El Señor nos recalca otra vez y nos dice, porque yo, el gran yo soy, conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Otra vez lo afirma. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ojo, dice bienestar
y no calamidad. Cuando pase por un ataque, cuando pase por una prueba, cuando pase por estas circunstancias, sienta, sepa que no es de Él, que Él está en control. Y si pasara un ataque y si pasara una prueba, es para afirmarlo, es para integrarlo, es para hacerlo crecer, es para que usted crezca en su fe. Y el mensaje no es solo para usted, es para mí, porque es algo que tenemos que batallar todos los días de nuestras vidas con nuestra propia carne. Porque muchas veces nosotros queremos estar en control de todo. En el avión, ¿por qué tenemos miedo? ¿Sabe por qué? Porque usted no es el que está en control del volante del avión. Es otra persona que tiene mucha experiencia y que sabe lo que hace. Pero como usted está sentado en la silla de atrás y no mira lo que pasa al frente, tiene miedo. Tenemos que dejar que Él esté en control y tenemos que saber que Él sabe lo que hace. Aquí lo dice. Los planes de Él son para un futuro y un bienestar junto a Él. Ahora bien, otras de las cosas que pueden pasar es que Él nos está preparando a través de estas pruebas y de estos sentimientos para que la próxima vez que afrontemos algo como esto sea menor y menor y menor. ¿Por qué? ¿Para qué razón? Y tal vez yo le pueda dar dos razones. Una es para que nosotros sintamos lo que otras personas sienten y podamos tener misericordia de ellos y ayudarles a ellos. Esa es la razón por la que yo estoy aquí dando este mensaje. Por eso me pasó por esto. Porque si yo no lo hubiera sentido, yo no tuviera entendimiento o misericordia de nada de lo que estoy hablando. Y tengo que entenderlo y haber pasado por eso para poder tener ese respeto y esa misericordia y poder ayudar a otras personas que están pasando por esto. Mire lo que dice aquí, en segunda de Corintios de 1:4. Él nos consuela, otra vez, en todas, todas, todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Wow! Ahí está. Si no nos pasara por estas cosas y si Él no nos consolara, ¿cómo podemos consolar nosotros a otros sin entender ese tipo de desafío? Ahora bien, si usted no ha pasado por esto y me dice, yo nunca he pasado por esto y jamás me va a pasar esto a mí, al menos tenga misericordia de otras personas que pasan por esto y no salte a tomar medidas o ideas que salgan de su boca y no de su corazón. Porque normalmente decimos, si esa persona está pasando por esto es porque ha pecado. ¿Cómo lo sabemos? Tal vez sea una prueba, tal vez sea el Señor lo está fortaleciendo a esa persona, lo está haciendo crecer, lo está preparando para ayudar, lo está preparando para lo que se viene. Sea misericordioso. Eso es importante. En, en una, en Primera de Pedro, Primera Pedro 5:9, perdón, otras de las cosas que nos enseña el Señor, que nos habla el Evangelio en Pedro, es que si usted está pasando en este momento por esto, no se sienta solo, por favor, no se aísle, llame, no tenga miedo. Nos pasa sobre todo los que somos hombres, ¿verdad? Que podemos pensar que este es un principio de debilidad. No se aísle, no sienta que usted es el único. Mire lo que dice Pedro. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento.
la familia de Cristo entiende su sufrimiento. No se aísle, busque ayuda. Y finalmente, entrando ya en la parte final de esta prédica, tal vez usted se preguntará, bueno, ¿y dónde podemos conseguir esa guía, esa lista de lo que me puede ayudar a mí a que a que ese miedo sea tal vez menor, se reduzca o desaparezca en algunas ocasiones? Y la guía está en la Biblia. Alguna vez una persona, la persona que me corta el pelo, que es cristiana, me preguntó a mí, me dice, Jorge, mándame un versículo, perdón, me preguntó, ¿dónde puedo encontrar versículos que me den paz? ¡Wow! Están en toda la Biblia. Es una guía. Miren esa brújula, miren ese barquito. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo puede tener un GPS que le guíe a esa paz, esa tranquilidad que solamente puede dar el Señor, incluso cuando estemos pasando por desafíos? Tiene que usted mismo leerla. El otro día llamaba a un pariente mío en Ecuador y me ponía las órdenes y le decía que yo quería leer la Biblia con esta persona. Y esta persona me dijo, no, yo recibo mensajes todos los días, textos de una persona que conozco, pero no leo la Biblia. Eso no es suficiente. Tiene que sumergirse, tiene que meterse en ese barco y sumergirse en esa palabra y encontrarla usted mismo y buscar en algunas ocasiones ayuda de gente que le pueda ayudar a leer, pero sobre todo del Espíritu Santo, quien va a ser el que le ayude a descubrir esos tesoros que están adentro y esa esperanza que hay para los hijos de Dios. Aquí les vamos a dar unos versículos para que puedan ustedes tener esa paz. Dice en Lucas 22:44. Lo que quiero decir con esto es, mire, por ejemplo, en esta lámina yo puse una persona que se está ahogando en este mar y a veces nos sentimos así, que las olas, esa ansiedad, ese miedo nos ahoga y no nos permite respirar y que estamos en un mar lleno de caos. Pero quiero que entienda y queremos que usted entienda que Jesucristo entiende eso. En Lucas 22:44 se habla cómo Él se llenó de angustia. Y él oraba con tanta intensidad y era tanto ese dolor y esa angustia que tenía un sudor que parecían gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Él sintió angustia. Si él siente angustia y él sintió ese pavor, él nos puede ayudar, él nos puede rescatar, él entiende, él puede interceder por nosotros. ¿Cómo se puede encontrar esa paz? Tal vez en Proverbios 3, 1, 2, encontremos la respuesta. Dice aquí, Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida, ojo, y te traerán abundante paz. Pero mire qué interesante. Para encontrar esa paz en abundancia, lo que el Señor pide es que guardemos en nuestros corazones y sigamos los mandamientos. Y esta es una prédica que el pastor Fabricio siempre está, en las prédicas siempre lo incluye, que tenemos que saber los mandamientos. Aquí en la iglesia donde nos congregamos, aquí en este estado, le preguntaba a tres personas cuál es el primer mandamiento, el primero, debería ser el más sencillo, y el séptimo mandamiento, porque algunos han estado fallando en eso y no lo saben, siendo cristianos. ¿Cómo entonces, si yo no conozco el primer mandamiento, donde está la respuesta para todo, al entender que tengo que confiar en el Señor y creerle, llamarlo con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, cómo puedo tener paz si no entiendo el primero? Los mandamientos son la base de esa paz y tenemos que seguirlos. Mire qué interesante. Mire lo que hacía David. Qué bonito esto y qué interesante. ¿Cómo empezamos esta prédica? Con una alabanza. Y en la alabanza decía el orador, la gente que cantaba, decía, alma mía, llénate de paz.
Alma mía, ruge como un león y clama al Señor por esa paz. No tengas miedo. La clave a veces es cantar, cantar salmos, cantar alabanzas, rodearnos de esa música. Al enemigo no le gusta esa música que nos llena de paz, que nos llena de esperanza. Mira lo que dice en 1 Samuel 16:23. Recordemos cuando el Señor puso ese espíritu malo en Saúl. Mire lo que pasaba aquí. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa. Son las cuerdas vocales que tiene usted y que tengo yo. Y tocaba con su mano. Se alegraba y Saúl tenía alivio. Mire lo que va a pasar aquí. Y estaba mejor. Mire, ojo. Y el espíritu malo se apartaba, se iba a Dios. Chao. Se iba de él al son del arpa de sus cuerdas bucales. Cante, alabe al Señor, sonría más, gócese en la creación del Señor, porque problemas va a haber. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, a veces cuando tenemos miedo, queremos tener control sobre las cosas nosotros cuando tenemos que dárselo todo a Él. Mira lo que dice aquí. Aquí dice que Él nos guardará en completa paz, completa, entera. Pero aquellos que los pensamientos perseveran en Él y ponen toda su confianza en Él, esa debe ser nuestra meta de este año hasta que el Señor Jesucristo venga. Que cada vez que yo tenga un pensamiento que sea equívoco, erróneo, que genere miedo hacia el futuro, que ni siquiera ha pasado, te lo doy a ti, Señor. En ti confío. Tómalo. Tú estás en control. Tú vas a proveer. Yo no voy a preocuparme de lo que va a pasar el siguiente minuto, en la siguiente hora o al siguiente día, porque no tengo control de eso y confío en ti. Finalmente, todos oramos y nos ponemos siempre la armadura todos los días. Pero parte de esa armadura, después o antes de la espada y del casco, del yelmo y la coraza y las botas que nos lleva a esa lucha diaria, lo más importante, no es lo más importante, pero de lo más importante es el escudo de la fe. Pero mire, no es un escudo físico, como lo tiene aquí este soldado, es fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos, todos, dice todos, los dardos del fuego del maligno. Todos esos ataques, esas punzuras en el pecho, ese dolor, lo podemos apagar con fe. El enemigo va a seguir mandando esas flechas, sí los va a hacer, pero nuestra fe es la que nos va a proteger. Ahora, fe es creer, en creer algo que no hemos visto, es esperanza. Y podemos orar esta oración todos los días, pero si no tenemos fe en esa oración, de nada va a servir. Tenemos que creer en lo que decimos. Mire qué interesante en Job 34:22 para hablar un poco sobre el control que tiene el Señor sobre todo. Cuando usted dice, me vino este ataque, y me pasa a mí y también a mí igual, me vino este ataque y el Señor no hace nada. ¿Y qué pasó con los ángeles que tenía la promesa alrededor de mí? Mire qué interesante. El Señor sabe exactamente todo lo que está pasando. Esa es una buena noticia. Porque dice en Job 34:22 que no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Nada ni nadie se puede esconder de él. No, al enemigo no se le puede pasar la mano sobre los hijos de Dios, porque él está en completo control. No se puede esconder de él. Y mire qué interesante. Nosotros tampoco nos podemos esconder de él. Eso es bueno. Eso es bueno, porque vamos a exponernos a todo ante Él y Él nos va a dar esa esperanza y justicia de la que Él nos promete. Nada se le puede esconder a Él. En la segunda de Reyes 6:16 aparece algo interesantísimo y algo muy importante que debemos siempre pensar, y yo se lo digo a mi hijo esto. Alrededor de nosotros hay miles de ángeles dispuestos a defendernos. A veces esperan, a veces permiten
Y cuando el Señor da la orden, vienen y nos defienden. Miren este versículo en Segunda de Reyes 6:16, 17 también. Esto fue después de un ataque del rey de Siria contra el pueblo del Señor, donde el rey de Siria mandó atacar al pueblo y mandó cientos de jinetes montados a caballos que provocaban miedo. Bochos, caballos y carros, un gran ejército. Miren qué interesante, vinieron de noche. Ah, ahí está el enemigo. Y sitiaron la ciudad. Ahí está el pánico, ahí está el miedo. Y el criado de Eliseo el criado tuvo miedo. Y entonces lo que pidió él fue, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, el criado, para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y el criado, miren lo que vio. He aquí que en el monte estaba lleno, lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, poderosos. Esos son los que están a nuestro lado. Ellos no estaban libres del ataque, estaban sitiados, pero alrededor estaban listos los ángeles para cuidarlos y protegerlos, los ángeles del Señor bajo las reglas y la autoridad del Señor. Y finalmente, gócese en la creación, gócese en usted, y es mensaje para mí igual. Nosotros somos una creación hermosa. Siempre estamos preocupados de las cosas que no deberían preocuparnos, que no deberían ocasionar ese estrés y ese miedo. ¿Por qué no, en vez de hacer eso, ponemos a ver otras cosas? El cielo, las estrellas, la luna, el sol, los pajaritos. Tal vez alguno diga, no, eso suena muy cheesy, qué romántico que eres. No, es lo más hermoso. Mire cómo los alimenta. Mire los animales. No tienen preocupación. Es verdad. Tenemos que creer lo que dice. Cómo sale la luna, cómo sale el sol, cómo gira el planeta, cómo giran los planetas, cómo hay cientos de galaxias, millones de galaxias, millones, billones de estrellas. ¿Por qué si Él hace todo eso y está en control de eso, nos vamos a preocupar? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre, tú, Él, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero mire, dice que todas las obras de Él son maravillosas. Usted y yo estamos incluidos en esas obras. Por lo tanto, somos una creación maravillosa y tenemos que creerlo y no permitir que el enemigo venga con sus mentiras, con sus falsedades. Un consejo muy grande que le quiero dar el día de hoy. Reduzca el uso de redes sociales. Redúzcalo. Yo sé que muchas veces es importante porque podemos encontrar versículos, leer la Biblia, comunicarnos con familiares, con amigos, con pastores, recibir mensajes del ministerio, pero trate de hacerlo menos y menos y menos. Trate de hacer un ayuno con redes sociales. Ahora que pasaba por pruebas con esas frecuencias, esas olas de miedo, cada vez que abría el teléfono sentía ese miedo. Ahora, ¿quién crea ese miedo? Ya lo hemos visto, es el enemigo. Mire qué interesante, me preguntaba el pastor Fabricio y mucha gente en estos días, ustedes lo saben, con el nuevo gobierno y administración del nuevo presidente que estamos aquí en este país, cada vez que voy a una lechería o cada vez que voy a un restaurante donde trabajan inmigrantes, hay miedo. Pero cuando escucho las conversaciones de ellos, son conversaciones que son de fuentes llenas de mentira, de noticieros, de redes sociales que están llenas de mentira. Y lo que hace la mentira es ocasionar miedo. Y el miedo ocasiona que nosotros estemos siempre tecleando y poniéndonos más al día con redes sociales.
tecleando más y entrando más en Facebook y entrando más en Instagram y entrando más en YouTube y entrando más en las noticias cuando no nos ayuda de nada. Las noticias reales y verdaderas están en la Biblia. Esas son las de ayer, las de hoy y lo que va a pasar mañana. Esas son las verdaderas noticias. La gente tiene miedo que se van a deportar cuando en un país como este hay reglas y regulaciones, hay estatutos, hay leyes que prohíben eso. Hay una constitución que se creó hace cientos de años, donde las reglas son claras. Y para que una constitución cambie en este país, tiene que pasar por check and balances, por Congreso, por diputados, por administradores de ley, por jueces. No, una ley no se puede cambiar así. Y en muchos de los casos necesitamos de esta gente inmigrante para poder comer en este país. ¿Por qué tenemos miedo? Redes sociales. Y detrás de redes sociales está el enemigo, causando miedo para poder generar y ganar almas que no se van a salvar. Porque dice que nosotros, si tenemos miedo, no entraremos al reino de los cielos. No vamos a entrar. Y mi mensaje final para usted es el siguiente. Antes de leer esta parte de aquí y antes de mostrarle algo que quiero mostrarle, si el tiempo me lo permite. ¿Usted sabe cuánto pesa el planeta Tierra en densidad? Yo no lo sabía. Me puse a investigar. El planeta Tierra es el más denso a pesar de no ser uno de los más grandes en este sistema solar. El planeta Tierra pesa 5.975 trillones, escúcheme, trillones de toneladas. Es el más denso. ¿Sabe quién sostiene el planeta Tierra en sus manos? Y más planetas y más galaxias. Es el Señor. Si Él puede sostener un planeta que pesa tanto en una órbita, suspendido en el espacio, ¿qué es para Él mi problema y el suyo? Dígame. No es nada. Llegamos y le pedimos que se encargue de nuestros problemas, pero no se los queremos dar. Tenemos que entregarle esas cargas. Se lo pedimos en oración. Señor, que se haga tu voluntad, pero no queremos que se haga su voluntad. Señor, quita mis penas, pero no se las damos. Señor, quita mis cargas, pero no se las damos. Señor, dame más fuertes, más paciencia, pero no queremos pasar por la prueba. Es un gozo, es un privilegio pasar por esto. Y el mensaje final que tengo para mí y para todos ustedes, para los que nos escuchan en casa, dice el Señor, esto lo encontré en la Biblia mientras leía Job, no tenía fecha y lo encontré mientras él me enseñaba los caminos para crear esta prédica. Es increíble, lo encontré en el tope de la Biblia, escrito con mi puño. Dice, el valor se acrecienta en las dificultades, la única forma. Y la sabiduría madura con las heridas. Y por eso puse detrás una fotografía de estas botas, de este soldado, con esa cantimplora, con esa brújula, porque siempre vamos a estar en guerra. Mientras el Señor no haya llegado por nosotros en este mundo caído, siempre vamos a enfrentar desafíos. Pero el valor viene de Él, a través de las pruebas, a través de dificultades. Y el agua que está en la cantimplora es Él, el Espíritu Santo nunca nos va a faltar y nunca se va a vaciar. Y esa brújula es Él. Somos su ejército en este mundo. Y el mensaje es que si estamos aquí luchando con eso, es porque Él quiere que pasemos ese mensaje a otros para que ellos puedan también alcanzar el reino de los cielos. Y con eso voy a parar los slides. Quiero enseñarles dos cosas a ustedes. Una, un cuadro que nos mandó el Señor directo desde el cielo. Es este cuadro. Si ustedes van a consultas con Doña Jamie, se lo van a encontrar pegado en la pared. Les podemos dar una foto de esto. Pero miren lo que dice aquí. Dice, para ser felices se necesita eliminar dos cosas. El temor de un mal futuro, que no lo hay,
no estamos en control, y el recuerdo de un mal pasado, firmado, Abba Padre. Ya pasó, el pasado pasó, no se puede hacer nada, no hay control. ¿Y el futuro? Tampoco tenemos control. Mi meta para este año, si el Señor no ha regresado por nosotros, es cumplir con esto todos los días, saber que Él está en control y eliminar estas dos cosas. No puedo pensar en el pasado, en un mal pasado, ni tampoco en un futuro que me genera temor. No puedo. Y lo he puesto en práctica. Y hermanos y hermanas, funciona. No es fácil, pero funciona. Cuando quiero preocuparme de que voy a viajar la próxima semana a tal lado, sí hago planes para obviamente no quedar mal con mis clientes, pero pongo los planes grandes en sus manos. La preocupación se la doy a él, el estrés se la doy a él y es mucho más fácil vivir así. El otro consejo que quiero darles es este de aquí que es muy práctico. Este es un jarrón donde cada vez que el Señor contesta milagros, oraciones, hace milagros, perdón, hace señales, signos o siento su presencia o lo que sea, cada vez escribo una nota y la pongo en este jarrón y al final de año la abro con mi familia para recordarme de todas las promesas del Señor, porque si Él cumplió todas estas que están aquí adentro, son varias, ¿por qué no va a cumplir las demás que me esperan en este año? Ese es mi mensaje. Espero poder haberlos edificado. Que Dios los bendiga y que Dios siga guiando su camino. Muy buena prédica, muy valiosa, muy oportuna y muy bien respaldada con la palabra. Es una bendición en realidad, para el ministerio a Padre, ¿verdad? Para las ovejas del ministerio, recibir este mensaje de hoy que viene directamente del cielo para cada uno de nosotros. Y sí, el, el, el temor, ¿verdad? Como dice en la prédica nuestro hermano Jorge, eh, el miedo, mejor dicho, no proviene de Dios. Y es una de las enseñanzas, ¿verdad? Que viene en la palabra y ponerlo en la práctica es parte de la vida cristiana. Más cuando estamos predicando la palabra de Dios, vamos a recibir como le digo yo a doña Jamie y a veces a algunas personas del ministerio, son como bolitas que se vienen, ¿verdad? De temor, de duda, de incertidumbre, a veces de síntomas físicos también. Y como lo dice la palabra, nosotros tenemos la autoridad y el poder del Espíritu de Dios para echar fuera, ¿verdad? Todo lo que se está acercando, espiritualmente hablando, ponernos esos síntomas que no vienen del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga, Jorge, y que Dios bendiga a todos los que están conectados y los que van a ver esa prédica. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje de esta tarde que viene directamente del corazón tuyo a nuestro corazón. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos que tú nos guardas y la palabra dice que tú, Señor, esperas de nosotros que vayamos creciendo en fe y conocimiento, que van a venir pruebas, Señor, para fortalecer nuestra confianza y la fe, Señor, como viene en el libro de Job, que hoy estuvimos, Señor, repasando. En el nombre de Jesucristo venimos, Señor, ministrándonos todos, Señor, los que estamos ahorita conectados y los que van a ver esta prédica o la están viendo. En el nombre de Jesús, echando fuera toda ansiedad, toda angustia, todo temor, toda falta de fe, toda incertidumbre, toda incredulidad, toda autoculpabilidad que también el enemigo usa para recordarnos las fallas y como lo estábamos cantando en la alabanza, que tú eres el que nos perdona nuestros errores, Señor. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo vamos a cometer errores, Señor, pero tenemos un abogado que eres tú mismo, que nos limpia, Señor, de todo pecado. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, y que el que encubre el pecado no prosperará. Ayúdanos a no estar en esa condición ni a tener puertas, Señor, abiertas para que espíritus de temor, de miedo, de incertidumbre, de falta de fe,
y otros más, Señor, sabiendo que ellos abren puertas, puedan entrar a nuestra vida. En el nombre de Jesús venimos, Señor, cancelando, arrancando, reinando, destruyendo toda asignación de enfermedad, muerte, hades y de tumba en contra de nosotros, Señor, de este ministerio, que somos las ovejas, Señor, que estamos, Padre del cielo, siendo instruidas por tu palabra. Te pedimos también, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos llenes de autoridad, poder y unción del Espíritu Santo, como lo dijo hoy tu siervo Jorge, para poder ministrar, Señor, a los hermanos y hermanas que están pasando por ataques, Señor, de ansiedad o de miedo, temor, Señor, de insomnio, de ataques de pánico y cualquier síntoma, Señor, que no viene de ti, sino del reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, yo bendigo a los hermanos con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz, Señor, y ayúdanos a estar preparados para tu venida, porque tu venida está cada día más cercana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.